Bien, ya estamos, queridos amigos. Vamos a hacer un bloque más grande porque aprovechamos de tirar la tanda antes. Me atrasé un poquitito, tengo que reconocerlo. Saludamos a Marcela Mervilá y Magdalena, perdón. Bueno, pero si vengo atrasado me puedo equivocar en los nombres. Y Sergio Vitar. Por supuesto. Los saludo, corrí bastante para llegar. La verdad que no sé qué me pasó, que no me di cuenta a la hora y me atrasé un poquitito. Pero pido disculpas, no corresponde, pero me atrasé. Normalmente llego harto antes a la radio, pero esta vez me atrasé. ¿Cómo está Magdalena? ¿Cómo está Sergio? Gusto saludarlo. Muy bien, Chechito. ¿Cómo estás, Sergio? Gusto de verte, Checho, que llegues tarde, pero de todas maneras el cariño no es. Sí, vamos a ver ahí, parece que el audio de Sergio está un poquito complicado, se corta un poquito, así que vamos a ver, prueba Sergio, habla un poquito a ver si estás bien o no. Bueno, hoy día me dijeron temprano que estaba un poquito entrecortado, entonces lo apagué, lo volví a encender y espero que ahora funcione bien, si no tendremos que hacer la conversación por teléfono. Sí, no, ahora suena bien. Ahora sonó bien, así que no hay problema. Ya. Oye, estamos frente a una suerte de descomposición un poquito de la política, creo yo. La verdad que no se entiende mucho todo el proceso que estamos viviendo. Se instaló definitivamente el populismo. Lo que es bueno pasa a ser malo, lo que es malo pasa a ser bueno. Ilegalidades, ¿no es cierto? Acusaciones constitucionales. La verdad, está bien complicado el tema, la tiene bien complicada el presidente de la República. Esto algunos piensan que podría gatillar un segundo estallido, ¿no es cierto? Han habido algunas muestras de descontento popular, cacerolazo y todo lo demás, y tiene que ver un poco con nuestra clase política, que de alguna forma, en vez de explicarle a la gente y decirle la verdad a la gente, yo creo que les da lo mismo la gente, lo que le importa es su votación. Vemos como gente del oficialismo apoya cosas que se sabe que no le convienen en el largo plazo a las personas y les da lo mismo porque vienen las elecciones. Entonces, esta es una suerte de descomposición total. O sea, yo entiendo que el político siempre busca a tomar medidas que vayan en favor de una futura elección, ¿no es cierto? Pero todo tiene un límite y encuentro que, claro, estamos todos envueltos en este populismo. Hasta yo hoy día está tan instalada esta idea del retiro, de que hasta yo me inhibo de seguirlo defendiendo el no retiro, porque creo que es una pésima política y los futuros gobernantes van a tener que enfrentar esta situación. O sea, si uno de los grandes problemas era el tema de las pensiones, ahora hay que multiplicarlo por 3 o 4 o por 5, dependiendo de la cantidad de retiro que finalmente se hagan. Entonces, está bien complejo el tema. Vemos como incluso al interior del gobierno aparece una carta de los ministros apoyando al presidente de la República, inédito, porque ¿por qué los ministros tienen que mandar una carta apoyando al presidente de la República? Eso demuestra todo lo contrario, que efectivamente parece que al interior del gobierno tampoco hay unanimidad con respecto a los pasos a seguir. Así que por eso que yo digo, esto es una suerte de composición de todo, ¿no? De ingobernabilidad. Me gustaría conocer las opiniones de ustedes. No sé quién quiere partir. Sergio, si quieres, parte tú hoy día. Bueno, lo que uno puede decir a estas alturas es que efectivamente hay un proceso de pérdida de cohesión, de disgregación, de confusión. Ahora la pregunta es, ¿cómo un gobierno debe enfrentar estas tareas? Porque en todos nuestros países, con un presidencialismo fuerte, el gobierno tiene que anticipar los fenómenos. Entonces, a mí me sorprende mucho la ineptitud del gobierno para anticipar y actuar con inteligencia. Voy a poner un ejemplo. La Cámara aprueba un tercer retiro y solo después que lo aprueba, el presidente hace una exposición diciendo que ha revisado las normas y va a poner 100.000 pesos por persona para las personas que están, todas las familias y personas que están inscritas en el registro de hogares, social de hogares, y luego señala que lo extenderá por un tiempo y que no va a haber precondiciones para que sea expedito.
después de que sea aprobado. Y después que sea aprobado con votos muy grandes, un número muy alto de personeros de su propia coalición. Entonces, un gobierno normalmente anticipa las cosas que van a ocurrir. Porque hay fenómenos sociales que tú no los controlas como gobierno, pero los conduces como gobierno. Y después decide ir al Tribunal Constitucional. ¿Qué ocurre? Que allí la presidenta del Tribunal Constitucional fue funcionaria del presidente Piñera, de manera que se sabe que va a tener una posición predeterminada y ella puede tener una postura de discernir si hay empate, definir, dirimir. Entonces, todo esto genera en la ciudadanía una situación enormemente negativa, es ineptitud para gobernar. Ahora, lo que tú dices, yo no había escuchado nunca, a mí no se me habría ocurrido decir, yo apoyo al presidente que me nombró como ministro. Me recuerdo una frase del general Ibáñez en su momento, que cuando le preguntaron esto, si un ministro lo apoyaba, le contestó, era que no. Entonces, es absurdo. Sí, la verdad que llama la atención. Yo creo que el punto principal es ese, y a mí me preocupa mucho ahora también el tema de la acusación constitucional contra el presidente y la resolución del Tribunal Constitucional. O sea, uno anticipa y dice, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo evito más tensión institucional con un gobierno que le caigan 7 meses? Entonces, con la acusación constitucional yo me pregunto, ¿qué ganamos con una acusación constitucional? Esa va a ser una discusión en la oposición. Pero tenemos que resguardar que esta cosa termine y que la gente vote y evalúe cómo fue este gobierno, más que estarlo generando un debate ahora que va a desviar la atención de la constituyente, que es, a mi juicio, la constituyente de una nueva constitución y la elección es la clave, lo fundamental. Entonces, yo veo, realmente nunca había visto tanta incapacidad para gobernar en situaciones de incertidumbre como con este gobierno. Bueno, yo por primera vez en mucho tiempo voy a salir en favor del presidente de la República porque está en un zapato chino. La verdad que es muy difícil. Una de las responsabilidades que tiene el Ejecutivo es hacer respetar el Estado de Derecho. Y obviamente todos sabemos, aunque lo hayan querido minimizar, que todas las leyes que tienen iniciativa, o sea, que conllevan fondos públicos, tienen que ser iniciativa del presidente de la República. Cuando no es así, es inconstitucional. Por lo tanto, también habría, si por ejemplo se hubiera hecho vista gorda el Ejecutivo en esta pasada y no hubiera llevado el tema al Tribunal Constitucional, estarían las críticas diciendo que es cómplice pasivo de una inconstitucionalidad. Entonces, hoy día yo la verdad que me ha dado rabia muchas veces en el último tiempo el presidente de la República. La verdad que el sentimiento que tengo hoy día es un poquito de pena, porque haga lo que haga, no le funciona. Como bien dice Sergio, a lo mejor su mayor pecado es que no ha tenido la capacidad de anticiparse. Sin embargo, no vamos a decir que el presidente no ha estado tratando de hacer ayuda y las va mejorando en el camino y tira, él cree que está en una negociación, entonces tira 50 lucas, les parece poco, después tira 100, es todo enredado, comunicacionalmente. Si tú me preguntas hoy día, a mí, que estoy todos los días en esto, no sabría decirte quiénes tienen derecho a los bonos y quiénes no, porque es un enredo que nadie lo entiende. Entonces, pero la intención, sin lugar a dudas, está ahí. Entonces, por eso que me da pena, porque haga lo que haga, le sale mal. Esta declaración de los ministros, porque había mucho ruido de que efectivamente al interior del Ejecutivo no había unanimidad con la decisión del presidente de llevarlo al Tribunal Constitucional, pero esta declaración no hace otra cosa que demostrar todo lo contrario, porque cuando salen los ministros diciendo apoyamos al presidente, es ridículo. Quiere decir que había diferencias al interior. Entonces, se está haciendo todo mal, creo yo, lamentablemente, por la situación que es muy difícil. Hoy día es muy difícil gobernar. Magdalena. No, estoy de acuerdo. Sí, a ver, le ha tocado tremendamente duro, pero además hay un tema que podríamos decir, él mismo se puso una soga al cuello, porque en el primer retiro, él no fue al Tribunal Constitucional y debió haber ido inmediato y haber frenado y haber no permitido que se retirara ese fondo. Yo entiendo que la gente tiene montones de problemas, pero esos fondos eran para otra cosa, pero además
eso le generaba una escalada que era imposible de contener, porque no hay nada, ninguna ayuda estatal que pueda compararse con los retiros. Por lo tanto, todo lo que ofrezca va a ser poco, y de aquí para adelante, entonces, y además estamos ciertamente en unas políticas públicas no existe nada más permanente que lo transitorio. Esto que dicen por una sola vez, ya vamos en el tercero. Entonces ahora, por ejemplo, está el impuesto a los súper ricos que dicen por una sola vez. O sea, a ver, cuéntenme el cuento. Las contribuciones eran por una sola vez, el 19% del IVA era por una sola vez, y ahí estamos en forma permanente. O sea, lo que más se necesitan hoy día son precisamente recursos, por lo que es imposible que de alguna forma el Estado no mantenga eso en forma permanente. O sea, ya abrieron la puerta, es como la caja de Pandora. O sea, cuando el presidente no fue al Tribunal Constitucional y no frenó de seco, y además teniendo en cuenta, y ahí estoy de acuerdo con Sergio, sin anticipar, sabiendo que tenía una oposición dividida, porque había una oposición sensata, que siempre ha sido, digamos, que ha contribuido a la democracia, pero hay otra que no es democrática y que ya venía desde octubre. Entonces es como decir, a ver, momento, si no tenías que tener la bola de cristal, tenías que saber que hay una fuerza beligerante que no quiere el beneficio del país, sino que quiere cumplir sus metas y llevar su ideología a realidad, y que está usando la pandemia, y que no le importa usar ninguna cosa. Entonces los retiros no tienen que ver con la ayuda a las personas. De hecho, este tercer retiro no está ayudando ni siquiera, ya los más vulnerables ya no tienen nada que sacar. O sea, este tercer retiro va a minar directamente la capitalización individual, el corazón del modelo, que es lo que a ellos les interesa, si no les interesa nada más. Si ellos van a, en el fondo, eso está clarísimo. Y entonces, es decir, a ver, o no sabe leer la política, pero no solo la política, porque aquí es la política, la historia, la realidad. Entonces, el error lo cometió él, y hoy día sí está en un zapato chino sin lugar a dudas. Estoy de acuerdo contigo, Magdalena, y quiero agregar algo para reforzar tu idea. No hay nada que pueda competir contra un retiro del 10%. Quiero volver a dar la cifra que le he venido dando todos estos días. La ayuda comprometida por el Estado ha sido 18.000 millones de dólares para esta pandemia. Agrégale lo último que sumó, que podrán sumar otros 2.000 millones. O sea, estaríamos hablando de 2.000 millones de dólares, de 20.000 millones de dólares. Y los tres retiros suman 55.000 millones de dólares. Imposible competir con ese monto. Y también, desde el punto de vista del presupuesto nacional, también creo yo que es imposible repartir esa cantidad de plata si no fueran los retiros. Tendríamos que tener un déficit fiscal, pero ya mucho más grande que el que ya tenemos. Entonces, estamos vistiendo santo para desvestir otro, y un político responsable tiene que pensar en qué va a pasar mañana, y no solamente ir apagando los incendios hoy día, porque está apagando un incendio hoy día y va a tener un incendio mañana. Supongamos que el COVID se aleja en diciembre de este año, ya no va a poner el junio, como dicen, porque ya no creo nada en las cifras tampoco, y ahora empecé a dudar hasta de las cifras, porque ayer habían bajado las cifras, pero resulta que después, mirando bien, hicieron 44 o 48 mil test. O sea, así bajan las cifras de todas maneras. Si 4.000 con 44 normalmente venían haciendo 80.000 test. Entonces ahí está todo enredado. La verdad que yo creo que primero tienen que dar la cifra como corresponde, y que tiene que ver con la tasa de positividad mucho más que con el número contagiado. Lo que deberían todos los días es comparar la tasa de positividad, que tiene que ver con la cantidad de exámenes que se hicieron y el número positivo, porque si así menos exámenes, el número de contagiados va a ser menor sí o sí. Entonces tenemos que tener una cifra de verdad, no engañar a la gente. Entonces, supongamos que, para terminar, y le doy la palabra a Sergio, que esto se acaba en diciembre de este año, o por lo menos se controla el COVID en diciembre de este año. Vamos a salir a la calle. ¿Qué va a pasar con la economía? Si no hemos gastado todos los recursos, han quebrado cualquier cantidad de empresas, se han cerrado cualquier cantidad de nuevos trabajos. Yo vuelvo a insistir, la mejor política pública es un empleo digno. Sergio Villar.
Bueno, es cierto, y por eso que lo que viene es difícil. Nadie tiene una varita mágica y nadie es sabio aquí para decir lo que hay que hacer. Por eso hay que cuidarse cuando uno está dando juicios. Salvo en la parte de gobernar, uno tiene cierta experiencia y siempre hay unas situaciones complejas. Cuando uno gobierna nunca tiene todos los datos y tiene que tener intuición de hacia dónde camina. Y parte de la intuición nace no solo de lo que tú piensas y tu ideología, sino del sentimiento ciudadano, de los problemas de la gente. O sea, yo no puedo decir que toda la oposición y buena parte del oficialismo, 105 votos para aumentar los tributos en una circunstancia como esta, para poder destinarlos a financiar a los sectores más vulnerables, es algo que yo no mido como presidente. Más todavía cuando la gente ve que el presidente es una de las personas más ricas del país y que tiene miles de millones de dólares. Entonces, es natural que la reacción de la ciudadanía sea, ver, no es sensible a mis cosas. Entonces, un presidente y un gobierno tiene que estar midiendo la temperatura en la sociedad, tiene que responder a ese hecho. Eso no es populismo, eso es entender lo que está ocurriendo. Y dar el populismo es cuando uno trata de saltarse toda la institucionalidad y le ofrece a la gente cosas que no se pueden hacer. Entonces tienes que plantear cosas que sí se pueden hacer, pero entendiendo cuál es la magnitud del problema. Entonces ahí caemos en el tema tributario. ¿Tú crees que en Chile no va a haber un cambio tributario? Va a haber. Y en los 100 y tantos votos ayer de la Cámara de Diputados es importante. Ahora, hay que buscar acuerdos. ¿Cuáles son los temas que están planteados? Y lo que se aprobó ayer. Se aprobó aumento de los impuestos a las empresas, pasar del 27 al 30, y se dice temporal, no temporal. Eso es un área. 2, las exenciones donde hay un acuerdo. Si yo soy gobierno y veo que hay acuerdos sobre exenciones que ya no se justifican, yo adelanto el proyecto de exenciones y muestro cuánto puedo sacar de ahí, porque si no las cosas se me pueden empezar a presentar por otro lado. Luego está el problema de impuestos al alto patrimonio. Entonces hay una idea que se aprobó en general que dice todas las empresas o las personas que tengan más de 22 millones de dólares, un impuesto temporal al patrimonio. Bueno, no son muchos en Chile, yo no sé cuánto habrá con más de 22 millones de dólares de patrimonio. 1.400. Funciona. 1.400. Hay países donde se dice que no funciona el impuesto al patrimonio. Hay que discutir. Hay países donde había y lo retiraron. ¿Por qué? ¿Qué otras fórmulas son distintas? Entonces, el problema existe. Ahora hay que encontrarle una solución a ese problema, no negar el problema. Ese es el punto principal en política. Así se hace mejor política. Sí, pero a ver, Sergio, usted es una persona, es un ingeniero, ha sido varias veces ministro de Estado, una persona que también lo he escuchado decir que el retiro del 10% era una mala política pública. Y lo que pasa es que se instalan realidades y finalmente nadie sigue hablando de que el 10% es una mala política pública. Ahora, el debate se trasladó a que el presidente es insensible, que no entiende el dolor de la gente, pero nadie habla de lo negativo que va a significar en el futuro este retiro, estos consecutivos retiros del 10%, que nunca han sido, que también es mentira que el 10%, nunca ha sido el 10%, es mucho más del 10%, en algunos casos el 80%, dependiendo de los fondos que tú tengas, el porcentaje que va a poder retirar, pero es mucho más que el 10%. Se le llamó 10% porque así aparece como que algo más chiquitito. En algunos casos, el primer retiro para alguna gente fue el 80% del ahorro. Pero yo lo que me quiero detener a pensar de que ninguna política económica es inocua. Porque si tú me preguntas a mí, ¿le afecta algo a los súper ricos pagar un 2, algo % de su patrimonio por una sola vez? A lo mejor mi primera respuesta sería: no, ¿qué le va a afectar? Pues si entretener 22 millones de dólares y pagar, no sé, 2 por 2 son 4, 400 o un 2% sería 400 o 4 millones de dólares. No, a ver, un 10% serían 10 millones. 2 millones. Serían 400 mil dólares. Si tú dices todos los que tienen más de 22 millones de dólares son 2,2 millones, sería el 10% de eso. Sí, por 440. 400 mil dólares. 400 mil dólares. Entonces mi respuesta sería: no creo que le afecte mucho a los súper ricos. Pero
¿Cuál es el problema que va a enfrentar Chile cuando salga de esta pandemia de salud? Va a ser justamente el tema del empleo. ¿Quiénes dan el empleo? Las empresas. ¿Cómo se incentiva el crecimiento y el nacimiento y la mantención de nuevas empresas? ¿Con más impuestos o con menos impuestos? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Si la empresa está teniendo mucha utilidad y utilidades sobre lo normal, a esa empresa que le suban los impuestos no le va a afectar mucho. Pero estamos hablando que el 80% de la mano de obra la dan las pymes, las pequeñas empresas. Y esas pequeñas empresas, la diferencia entre estar bien y mal, a veces puede ser hasta un 1%. Entonces hay que tener mucho cuidado porque subamos los impuestos, claro, a los empresarios. Si un empresario también es una persona que tiene una panadería, una persona que tiene un boliche chiquitito, también está considerado dentro de los empresarios. Entonces, eso es lo que yo digo que hay que tener mucho cuidado, porque en un mundo globalizado, Sergio, tú sabes mejor que nadie, los capitales se mueven con un clic en el computador. Hace un clic nomás y te llevan las platas para allá o para acá y la lucha que va a venir después de esta pandemia a nivel mundial va a ser la lucha por conseguir inversionistas. Entonces, cuando tú estás cambiando permanentemente las reglas del juego, los inversionistas se arrancan por lo menos hasta tener más o menos claro el panorama. Magdalena. Sí. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Checho, y además hay un tema que nadie ha un poco considerado, porque ayer tuvimos un debate un poco considerando los dichos de Aristía respecto que no tenían gente para trabajar en los campos, y esto yo lo sumo a la construcción, que hace un tiempo atrás decía que no había gente que estaba dispuesta a trabajar y que ellos de alguna manera orientaban o más bien explicaban esta falta de oferta laboral por, en el fondo, los subsidios, porque ciertamente es mucho más fácil, o sea, estar recibiendo. ¿Y cuánto tiempo vas a poder recibir los subsidios? ¿Cuánto tiempo eso se puede mantener? Hay que comprender que los flujos tienen que producirse, y si nosotros no estamos produciendo riqueza y estamos gastando, eso quiere decir que hay un minuto en que nos vamos a quedar sin. Entonces, eso primero decir. Y ayer decían, bueno, pero es que si no hay oferta, hay que subir los sueldos. Entonces, es que no es tan simple, pues, porque si yo, voy a explicarlo en familia, si yo tengo una familia y tengo 4 hijos, y tengo que pagar las cuentas de la casa y tengo que pagar todos los costos que implica mantener la casa, les voy a dar una mesada a cada uno de mis hijos según lo que me alcance. Pero si me suben las cuentas, la mesada que les puedo dar es menor. Y si de alguna manera me nacen más hijos y tengo la misma plata, probablemente a cada uno le va a tocar menos mesada. ¿Por qué estoy explicando eso? Porque básicamente hoy día estamos en una contracción económica para todos. Y por lo tanto, si queremos mantener los empleos, no podemos tratar de subir los sueldos en este minuto porque todos están con problemas. Y ciertamente hay un tema adicional que no están considerando, es que en este mundo donde no nos dejan salir, la automatización va a llegar y ya venía llegando hace rato. Y cuando llegue, precisamente eso muchos van a preferir tener máquinas que contratar personas. Y eso es tremendo, eso es terrible. Y es terrible porque además los trabajos que van a desaparecer, y que eso ya lo veníamos diciendo hace varios años, las personas que están estudiando hoy día probablemente están estudiando algo que esos trabajos van a desaparecer de aquí a 10 años. Y esto se va a acelerar a nivel mundial con la pandemia. Y por lo tanto, todas estas presiones, ayer había un periodista, no sé quién era, que salía en Twitter, exigiendo que, claro, que debiera haber, todos tenían que ganarse entre 500 y 600 mil pesos. Ya, pero a ver, momento, tú tienes que poder generar eso. Si tú como empresa generas una cantidad de dinero y eso es lo que tienes destinado para pagar sueldo y les pagas un cierto monto, si te suben los sueldos, vas a poder contratar menos personas. Es súper simple. Eso es 2 más 2, con un dedo de frente. Así es. Sergio. Mira, primero respecto de las empresas, lo que discutieron en la Cámara de Diputados y donde hubo acuerdo de oposición y oficialismo de los diputados, es que se concentre en las empresas que tienen un giro anual sobre 1 millón de UF, o sea, estamos hablando como de $40 millones. O sea, no es las chicas.
O sea, tú tienes que, cuando definas algo, vas a tener que diferenciar a los chicos. Obviamente tienes que apoyarlos, incluso si uno les pusiera un sueldo más alto, como ley, de decir los 300, 400 mil pesos, por ejemplo, o algo intermedio, puede ser resuelto por la vía de un subsidio del Estado a esas empresas pequeñas para que completen el monto y así dan trabajo y tú apoyas al trabajador. Entonces, siempre los países van buscando soluciones, ¿no? Esto no es blanco y negro. La otra fórmula que ha propuesto también personas de sectores de derecha es que se aplique un impuesto de una vez al FUT, ahí donde están las utilidades acumuladas, que no se han repartido. O también se habla de... ¿Te acuerdas que hace unos años atrás se estableció una norma y aprobó el Congreso que te iba a aplicar un impuesto solo de 8% a los capitales que estaban afuera si tú los traías de vuelta y los colocabas dentro del país? Por lo tanto, de ahí para adelante ese capital, las rentas que generara también pagan impuestos. Entonces, hay en este momento, se ha discutido el royalty al cobre o una fórmula que a medida que suba el precio del cobre, cuando pasa a un cierto nivel, aumente el porcentaje que se queda para los chilenos, para poder hacer también inversiones en ciencia, tecnología, en educación, salud, y también para pagar los sueldos básicos. Entonces, vamos en esa dirección. Lo peor es negar eso. Lo que hay que hacer es ver cuál es la mejor forma de hacerlo. Pero los países más desarrollados, salvo el caso de Estados Unidos, que ahora se está corrigiendo con Biden, van y han ido avanzando a generar más cohesión social, reducir las brechas, porque eso te da más estabilidad política y por lo tanto favorece a los negocios. Un negocio, cuando en un país no hay estabilidad política, no funciona. Entonces, más vale a veces pagar impuestos adicionales, tener más igualdad y tener más cohesión social y más tranquilidad para hacer los negocios como en países que tienen tasas de impuestos mucho más altas que nosotros, el caso de los nórdicos, por ejemplo. Entonces, es un proceso progresivo, pero se puede. Lo que se ha demostrado con el tiempo es que el aumento del salario mínimo, por ejemplo, que se veía que iba a generar gran desempleo, no ha sido así. Al contrario, genera demanda y la gente con más plata compra más y se activa la demanda y puede crecer la economía. Entonces hay que buscar puntos de equilibrio. Yo creo que Chile está frente a esa encrucijada y que lo mejor es enfrentar ese problema, no solo recurriendo al Tribunal Constitucional, que puede hacerlo, si eso está en la Constitución, sino resolver los problemas que no están claros todavía. Bien, voy a leer un mail de Marian Guevar. Dice: buenos días. ¿Qué le está pasando a Irán? Por favor, sea más serio en sus opiniones. Al menos sepa y vea informes del Ministerio de Salud. En Latinoamérica somos ejemplos en transparencia. Sepa de lo complejo para tener en Chile vacunas. Ni eso reconocen. Otra cosa, si de 100 chilenos 98 reciben ayuda, ¿a quiénes la televisión, radio relevan? Tanta miseria agota. Opinión de Independiente. Saludo, Marian. Parece que no me entendiste para nada, Marian, porque yo no he criticado el manejo de la pandemia. Yo estaba diciendo, supongamos que esto se termina en diciembre, porque las cifras son confusas, y yo tengo la obligación como comunicador de hablar con la verdad. A mí me parece menos serio tu opinión al decir que yo no me informo. Sí, te lo voy a explicar con pera y manzana porque parece que no lo entendiste. Si tú un día haces 80.000, ¿cómo que se llama? Test, PCR, test, y salen 6.000 infectados, ¿no es cierto? Al otro día haces 40.000 test y salen 4.000 infectados. ¿Estamos mejor o estamos peor? No puedes comparar porque estás comparando peras con manzanas. A eso es lo que me refiero. Entonces, para eso existe una cosa que se llama el índice de positividad, que son casos favorables por casos totales. En este caso, los casos totales serían la cantidad de test y los casos favorables serían los test que salieron positivos. No estoy diciendo otra cosa, porque tenemos que estar bien informados para saber efectivamente la evolución de la pandemia. Porque si no sería muy fácil para cualquier autoridad o cualquier otra persona que no sea autoridad de manejar las cifras a su antojo. Si yo quiero mañana decir que hay muy pocos contagiados, hago 10 test nomás. No se hace ni un test más, 10 test. Seguramente va a salir un contagiado.
y pongo esa cifra. Entonces, ¿de qué me está hablando, Marián? Ahora, si tú quieres que yo mienta para que todo sea perfecto, no, yo no lo voy a hacer. Y con respecto a las vacunas, lo he dicho siempre. Si hay algo que ha hecho bien el presidente de la República ha sido anticiparse a este problema. Somos de los pocos países que la verdad nos sobran vacunas. O sea, no tenemos problema de cantidad de vacunas. Y lo importante es seguir incentivando a la gente, porque yo creo que la única solución de esta pandemia son las vacunas. No hay certeza de que las cuarentenas den los resultados que se esperan, no hay certeza que ninguna de las medidas, la única medida que se sabe que va mejorando en el mediano plazo es las vacunas. Así que yo no he dicho ninguna otra cosa. Y por cierto, si hay alguien que ha dicho que no toda la gente se está muriendo de hambre, y es cierto que los canales de televisión entrevistan justo al que no le llegó la ayuda y qué sé yo, pero claro, hubo no sé cuántos reclamos, que habrá sido un 10%, y el resto fue gente que recibió la ayuda. Yo lo he dicho siempre, entonces no entendí qué me está pasando a mí. A mí no me está pasando nada, yo estoy tratando de ser objetivo dentro de la posibilidad de ser objetivo de la mejor forma posible, nada más. Bien, vamos a hacer la pausa de esta hora. Estamos conversando con Sergio Vitar y Magdalena Mervilá. No se mueva, regresamos de inmediato. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Muy bien, para cambiar de tema vamos a escuchar a la gente y después nos pasamos a otro tema. Vamos con los WhatsApp. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Hola Checho, buenos días. En este programa Conectados se trata a muchos políticos de payasos, corruptos, miserables y todo ese tema. Anoche viendo un reportaje de Megavisión a la alcaldesa Katy Barriga, ante los evidentes hechos de corrupción que hay en la municipalidad de Maipú, ella califica para catalogarla como miserable, payaso, corrupta. No sé si viste el programa. Sácate un poquito la camiseta, Checho, y vas a ver que también le cae a varios de tu sector. Gracias. Buenos días, Checho. Mira, no te obsesiones con la señora Giles y los tontos otros Giles que la siguen. Esas son anécdotas de la política. En Chile recuerda que hubo hasta un partido femenino hace muchas décadas atrás. Y una señora tan desubicada como ella, la única diferencia es que no era grosera, era un poquito más educadita. Doña María de la Cruz, que también fue la primera senadora, pero eso son anécdotas de la política. Esa gente pasa, simplemente hay que dejar que esta señora se va a desinflar sola porque no tiene proyecto, no tiene nada que ofrecer, solamente un montón de barbaridades, de términos huecos que no sirven de nada. Así que dejémosla que pase nomás y no le demos más tribuna. Hola, Checho Itani, ¿cómo estás? Por favor, dile a tu presidente que está a la escoba en este país, la gente tiene hambre. Reaccionen, despierten. Hola, Checho, buenos días, hola Roberto. Oye, Checho, me estaba acordando de tu invitado de ayer, el profesor y doctor urólogo, en que tiene muchas soluciones para casos de impotencia y similares. ¿Por qué no lo llaman y que vaya al Congreso y puede hacerle una operación a todos estos políticos que no sirven para nada? Y así, por lo menos, si no empeoran las cosas, no nos sigan metiendo cierta parte en el ojo, a que ya nos tienen acostumbrados. Hola, soy Enrique Pinto, candidato a No Puedo Decir Qué hasta el día 29 en Quilpué. Me gustaría referirme a lo que señalaba Sergio Vitar sobre una supuesta ineptitud del presidente Piñera para gobernar. Me gustaría decirle que cualquier aptitud que un presidente pueda tener para gobernar
se diluye frente a un Congreso golpista, insurrecto, que lo único que ha hecho hasta el momento es violar sistemáticamente la Constitución de Chile. Oye, quiero decirle al primer auditor que dijo que en tu programa se trata a los políticos de miserables, payasos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo personalmente nunca he ofendido a nadie en este programa, quiero dejarlo claro. Si alguno de los panelistas, alguno de los invitados, alguno de los ¿cómo que se llama? WhatsApp que llegan, lo hacen, cada uno es responsable de lo que dice. Yo es cierto que alguna política o algún político he tratado de payaso, con todo el respeto que me merecen los payasos, porque yo creo que al tratarlo de payaso ofendo a los payasos y no al político, porque el payaso tiene una misión muy linda que es hacer reír a la gente. No hay cosa más bella en este mundo que lograr la risa a la gente. Así que si yo he ofendido a algún payaso, le pido disculpas. Es lo único que he dicho, pero jamás, y en eso le pido por favor que me diga el auditor cuándo yo he defendido a algún corrupto de centro derecha. Jamás. Yo he criticado a todos los corruptos. Los corruptos hay que sacarlos de la vida pública y hay que meterlos presos, vengan de donde vengan. Pero para determinar cuándo alguien es corrupto hay que esperar la decisión de los tribunales, porque a mí aquí me llegan denuncias todos los días de gente de izquierda que cometió tal o cual corrupción en su ámbito de trabajo, y yo no los leo porque yo no tengo la seguridad. Yo no puedo decir, tú me dices la municipalidad donde está, ¿cómo se llama? La Katy Barriga, hay corrupción. ¿Hay algún tribunal que haya dicho que efectivamente ella cometió corrupción? Si es así, yo lo voy a criticar con mucha fuerza. Pero si un concejal o alguien de la oposición la acusa de corrupción mientras no esté comprobado, yo no lo puedo decir. Así que yo te pido por favor que me diga, porque en eso trato de ser súper cuidadoso yo. No metas a todo el mundo en el mismo canasto. Yo en eso he sido muy cuidadoso de no acusar, y sobre todo a la gente de izquierda, que son las mayores denuncias que yo recibo en mi programa, sin yo tener la evidencia o la comprobación de algún tribunal de que efectivamente han cometido corrupción. Les doy la palabra por si alguien quiere comentar alguno de los WhatsApp. Bueno, uno, si me permites, uno de los auditores planteó que el problema no radicaba en la ineptitud del Ejecutivo o del presidente para poder enfrentar situaciones que podrían anticiparse y que podrían conversarse para resolverlas antes, sino del Parlamento. Pero yo quiero decir de que una de las tareas en el sistema político chileno del presidente de la República, hasta que no cambie el sistema político, tal vez en una nueva constitución, que no creo que vaya a transformarse tanto, pero en fin, es un triple: es jefe del Estado, es jefe del gobierno y es jefe de la coalición que lo sostiene. Y entonces, cuando yo aprecio que un presidente ni siquiera puede poner en orden su propia coalición, y por ejemplo respecto del tercer retiro que se va a discutir y votar hoy día en el Senado, 3 senadores a quienes conozco de muchos años, de derecha, Moreira, Osandón y Chaguán, entre otros, hay otros que han declarado que van a votar a favor del tercer retiro. Yo también tengo que tener, y todos los chilenos tenemos que tener, una apreciación respecto de la capacidad política de cohesionar a tu propia coalición. Si el presidente tiene que, por último, escuchar a su coalición y ver cómo lo arregla, qué fórmulas intermedias puede proponer, y se propusieron varias. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver cómo nosotros somos cuidadosos de que la presidencia tiene que tener aptitudes de negociar, adelantarse para salvar estas dificultades y no seguir esperando a que los temas se acumulen y después los resuelve. ¿Para qué? Podemos hacer un análisis parecido con la Araucanía, podemos hacer un análisis parecido con la delincuencia. No nos olvidemos también que si uno puede llamar de populismo a las posiciones que tenía el presidente actual y su coalición de decir se acabó la fiesta de la corrupción y se acabó la fiesta
Y nosotros estamos viendo que son problemas sociales más complejos. Entonces en eso hay que tener acuerdo y hay que anticiparse. La droga se está metiendo por todos lados, sí o no respecto de antes. ¿Es culpa de un gobierno? Yo no creo que sea culpa de un solo gobierno. Es un problema nacional. Pero tú tienes que adelantarte, tienes que plantear los problemas, y yo veo que este gobierno no tiene aptitud para entender los problemas de la sociedad y encontrar soluciones medianas, por lo menos, y evitar la situación caótica que estamos viviendo hoy día. Magdalena. Yo creo que la situación en que yo estoy de acuerdo que falta lectura de poder comprender muchas realidades, pero también entender también la idiosincrasia humana. Y una de las cosas que ha faltado al gobierno, a este gobierno, y principalmente yo diría a la centro derecha, es entender que los seres humanos son emocionales. Y como son emocionales, viven no de los datos no importan, viven de los relatos. Y los relatos se construyen. Y básicamente el gran error que ha cometido la centro derecha hace mucho tiempo es abandonar las humanidades, abandonar la cultura, abandonar el arte, porque ahí es donde se construye el relato. Y independiente de que los datos pueden ser y contradecir aquellos relatos, porque efectivamente muchas cosas cuando uno ve el dato debiera caerse todo. Pero no se cae todo porque efectivamente el dato o la planilla Excel, yo siempre digo, y en buen chileno comillas, no calienta a nadie, y eso es la verdad, y las personas son emocionales. Y por lo tanto, cuando en este país, si uno pregunta cuándo empezaron los grandes problemas, esta gran desconexión que todos plantean, que es parte de ese relato que han ido construyendo también, bueno, yo creo que este país se fregó literalmente cuando se demonizó el lucro. Porque el lucro no es demoníaco, no hay nada más justo y no hay nada más digno y no hay nada más propio del ser humano que producir y retribuirse a sí mismo por sus propios esfuerzos, y eso se llama lucro. Nadie está dispuesto a trabajar por bolitas de dulce. Por un tiempo puede ser y por alguna causa también, pero no en forma permanente. Y por lo tanto, cuando nosotros demonizamos el lucro, construimos un relato de los buenos, los malos, los perversos, de alguna manera esta idea así como de Ebenezer Scrooge, así como de la canción de Navidad de Dickens, porque en este país básicamente se demonizó el lucro y el pyme, sí, fantástico, súper respetable, pero cuando al pyme le va bien, entonces pasa a ser del grupo de los malos. Entonces este país está condenado con ese relato. Eso es lo peor que puede existir y eso no lleva a ninguna parte. Tengo entendido que Sergio Vittar se tiene que ir en la segunda parte, así que tiene sus 2 minutos para despedirse y comentar lo que quiera Sergio. Quería decir, hay otra noticia que no tiene que ver con estos problemas que tenemos en este momento, pero que me parece bien. En este momento hay una iniciativa también legal para exigir que las compañías hagan transparente cuántas mujeres están en los directorios de las empresas y que se tomen incentivos para que más mujeres ocupen también cargos altos en actividades económicas. Esa es una cuestión que quería señalar. La otra, quería mencionar, muchos de los auditores tal vez supieron que se hizo una entrevista por Zoom a un tipo bien destacado a nivel mundial que se llama Yuval Harari, que es uno de los grandes intelectuales mundiales de hoy día. Y habló, y había, me dicen, más de 100.000 personas conectadas de toda América Latina. Y uno entre los puntos que él mencionó, que nosotros hemos tocado acá, pero que hay que recalcar, que va más allá de la crisis, es los nuevos empleos que se van a generar con la digitalización. Y tenemos que estar preparados, no van a ser los mismos que teníamos antes, van a ser otros. Y entonces lo que sostenía es que los países que no hagan un esfuerzo enorme en educación para la digitalización, y otro trabajo que acaba de salir de la UNESCO, que dice, si los países no forman más ingenieros, más gente en ciencias, más gente especializada y más mujeres dedicadas a ese tema, porque el porcentaje todavía es bajo, no van a tener las aptitudes y las habilidades necesarias para ocupar los nuevos empleos que van a surgir en la economía que viene. Entonces, yo quería mencionar ese punto también, porque un ministro de Educación también tiene la obligación no solo de estar viendo el tema de la vuelta a clases inmediata, tiene que estar preparando las condiciones para lo que va a venir en 2, 3, 4 años más. Entonces, no podemos estar solo inmersos en lo inmediato, también creo que tenemos que estar mirando los problemas hacia adelante. Y eso es un problema que va más allá de la izquierda y la derecha, ese es un problema nacional, es un problema de toda la gente que sabe. Quería mencionar esos 2 puntos. Sí, y yo te quiero...
salir. Pero yo te quiero agregar de la conferencia de Harari, que me pareció súper interesante, el punto cuando él dice que en el fondo el rebote económico, porque todos tenemos la esperanza de que nos liberen, y estábamos hablando recién, será en diciembre, y que la economía se vuelva a reactivar, y muchos decían, va a ser una B corta, va a ser una U, va a ser una L, en el fondo, si vamos a volver o no a recuperar nuestra economía, que ojo, que la nuestra estaba dañada primero desde octubre, por lo tanto, la pandemia nos vino a golpear desde el suelo. Y Harari dice algo brillante, y tiene toda la razón. No va a ser una B corta, ni va a ser una U, va a ser una K. Y va a ser una K porque van a haber algunos, y China ya lo vemos, es más, cuando uno ve el retorno de China y todo, uno se hacen montones de preguntas. Unos van a rebotar y les va a ir regio, y van a verse beneficiados de la pandemia. Así cuando uno mira la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, hubo muchos que se beneficiaron de la guerra, por supuesto. Pero van a haber otros, la K, que van a quedar peor y van a quedar hacia abajo. Y ese es el drama, y esas son las presiones y el populismo que hoy día está desatado, de gastémonos todo, hagamos la fiesta, pongamos toda la carne en la parrilla y no dejemos ni siquiera un choripán, porque efectivamente no sabemos si nosotros vamos a estar en la K hacia arriba, en la K hacia abajo, o en una L, básicamente, que hace que la situación para adelante sea muy compleja. Se nos fue el tiempo, lamentablemente, tenemos que ir a las noticias. Gracias, Sergio Vitar. Efectivamente, la pandemia ha postergado temas súper importantes como es la revolución tecnológica que se viene, la sequía, la hemos dejado de lado, nadie está hablando de la sequía, pero la sequía nos sigue acompañando. Tenemos muchos temas que han quedado en segundo plano y que a lo mejor son mucho más importantes que la pandemia misma. Así que qué bueno que lo mencionan. Nos vamos al departamento de prensa, que gracias, Sergio, que te vaya bien. Volvemos con Magdalena Mervilá. Vamos a prensa para que usted quede bien informado. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Magdalena, ¿te parece que escuchemos a la gente para seguir conversando? Me parece súper. Vamos. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Buenos días, Checho, buenos días, panelista. El presidente de la República dijo de que con esto de los congresos había aprobado, era algo fuera del Estado de Derecho, que estaban incumpliendo el Estado de Derecho. Y el presidente ha cumplido con el Estado de Derecho, en la Araucanía con el extremismo, y acá en Santiago, como nos tienen totalmente rodeados de asaltos, robos, matanzas. ¿Qué pasa? Buen día, don Sergio y panelistas. Habla Patricia Castro. Tengo una duda. ¿Por qué la oposición acusa constitucionalmente al presidente por cumplir con ella? Y el oficialismo jamás ha levantado una acusación constitucional contra los parlamentarios que han infringido gravemente, han pasado a llevar nuestra carta fundamental. ¿Qué pasa ahí con el oficialismo? ¿No se atreven? ¿Le tienen miedo a la oposición? Hola, Checho, buen día. Muchos saludos, señorita Mervilat. Checho, pero no todo interés político, hombre. También hay interés por la gente, por lo mal que está pasando el país, por la pobreza que hay, Checho. Este país tiene el país ya al borde del colapso. También velo por ese lado. No todos los políticos son como los pinochetistas, ¿no? Por decir una cosa. Chao, Checho, que estés bien. Don Checho y panel, buen día. Mire, aquí Sabina desde el sur de Chile. El tema no es ese. El tema principal es la toma de poder. Ni siquiera el 10%, ni siquiera nada. Nada de nada de nada. Es la peor clase política, la corrupción
en su máximo esplendor. ¿Qué pasó? Navarro, presidente de los Derechos Humanos de la Comisión. Yanna Proboste, presidenta del Senado. Todo preparado. Hola, mira, yo creo que Piñera me da hasta un poco de pena, porque los mismos que él nombró como ministros, asesores, le atornillan para atrás todo el rato, porque ¿cómo puede ser que todo lo que inicia tiene la buena intención, pero no le resulta? Sale todo mal. ¿Cómo la izquierda va a tener siempre la llavecita mágica para hacer las cosas bien en materia de entregar los bonos en beneficios sociales? Y este gallo todo le resulta mal. Es que no puede ser, de verdad. No es santo mi devoción, pero tampoco me llega a dar pena ver lo que le está pasando, porque al final sufrimos todas las consecuencias. El amigo que dice no todos los políticos son pinochetistas, que el pueblo tiene hambre y todo lo más. Yo la verdad que entiendo que hay muchas personas que no le ha llegado la ayuda y que lo están pasando mal, pero tampoco vamos a comprar que el pueblo está con hambre. A ver, vamos descartando. El 50% de la gente que ha retirado los fondos no están con hambre porque los depositaron como inversión. Ya ahí ya descarta el 50% de la gente que retiró su 10%, no tiene hambre. Al contrario, le sobra un poquito la plata porque la retiraron para ahorrarla. A eso agrégale los 13 millones de personas que sí le ha llegado la ayuda, tampoco están con hambre. Si usaron la ayuda para comer, no pueden tener hambre. Entonces, esto de el pueblo está con hambre, hay gente que lo está pasando mal, sin lugar a dudas, pero que el pueblo, que todo Chile está desnutrido porque ha pasado hambre, no, es mentira, eso es mentira. Esos son eslogan que venden mucho, pero no es así. Ahora, hay que tener sensibilidad, por cierto, con la gente que lo está pasando mal y llegar a ellos con la ayuda. Si nadie está diciendo que no ayudemos, si como gobierno o como Estado le prohibimos a la gente salir a trabajar, el Estado tiene la obligación de darle los recursos para que sobreviva, si eso no cabe ninguna duda. Y por supuesto que la televisión, ¿qué es lo que es noticia para la televisión? ¿Una persona que le llegó la ayuda o una persona que no le llegó la ayuda? La noticia es la persona que no le llegó la ayuda. Entonces, todos los canales de televisión mostrando gente que no le ha llegado. Entonces, se genera un clima de que poco menos que todo el país se está muriendo de hambre, pero eso no es así. En el caso mío, he engordado 10 kilos con esta pandemia. No sé en el caso de Magdalena. No, yo estoy a régimen pero profundo. Por lo mismo, decidí que no íbamos a cambiar los pantalones, es mucha inversión tener que cambiar de talla. No, definitivamente no. Bueno, si era una talla, no era una talla. Sí, no, obvio. Pero no, verdad, sí, uno no puede ser insensible y no darse cuenta que hay gente que lo está pasando mal, hay ollas comunes, hay gente que lo está pasando mal, y nos tenemos que preocupar de esa gente, sin lugar a dudas. Pero tampoco vendamos la pomada que la gente toda se está muriendo de hambre, porque no es así, eso es mentira. Si hay alguien... Bueno, eso es lo que yo te decía recién, pues, Checho, eso es el relato frente al dato, y da lo mismo el dato, porque el relato tiene mucho más potencia, porque actúa lo emocional, y bien tú dices lo que hace la televisión lo único que hace es buscar las emociones de las personas y picar literalmente la cebolla para que ojalá, está llorando, ponle primero el plano de la cámara. Yo también trabajé en televisión, y yo me acuerdo haber hecho alguna vez, hicimos un reportaje en Contacto que eran los puentes del Mapocho, y yo me acuerdo cuando nuestro entrevistado se le empezaba a mover la pera para llorar, primer plano, pues al tiro, obvio. Porque hay que construir una historia, pues, y la historia tiene que ser emocional, y mientras más emocional la construí, más gente la ve y más gente engancha. Pero fíjate que el mejor ejemplo de lo que tú estás diciendo es el lamentable caso del joven Tomasito. Ahí tení la exacerbación del morbo, ¿no es cierto?, de lucrar con el dolor, todos los canales 24/7 con el caso Tomasito. Los datos dicen que hay muchos niños que desaparecen en nuestro país. Sin embargo, ese daba y al final de cuentas, todo lo que se hizo, todo lo que se entrevistó, el niño murió de hambre porque se perdió.
Esa es la conclusión que se está llegando hoy día con todas las pruebas técnicas, que el niño se fue solo, pasaron 3 días, que igual es lamentable y doloroso y todo lo más, pero ¿cómo invadieron la privacidad de esa familia? ¿Cómo no respetaron los medios de comunicación? ¿Cómo exacerbaron el morbo? Y resulta que hoy día nadie se va a hacer responsable de eso y resulta que era una muerte accidental, aparentemente. Por cierto que me imagino que los tribunales y los equipos seguirán investigando, pero hasta el momento lo que tenemos como prueba contundente es que no hubo intervención de terceros. Sin embargo, todo el morbo que se hizo ahí, increíble, ¿eh? Sí. Sin lugar a dudas, no, ese y mucho, sí. Lo que pasa es que los medios viven de las emociones y por eso los políticos también, los políticos construyen un relato. Yo por eso me refería a eso, porque yo estoy muy impresionada, porque cuando tú tomas los datos y dices, sí, Chile era el mejor país de Sudamérica por lejos, Chile había cambiado de un tanto nivel de pobreza, había mejorado a tanto, todo el dato te muestra una historia ascendente. Sin embargo, el relato es una historia descendente, es una historia de estancamiento, una historia de, digamos, de la desigualdad, esa idea de que la desigualdad es lo más malo que puede existir. Y aquí, más que la desigualdad, y yo voy a usar la frase que usaba la Thatcher, no importa que los ricos sean más ricos, en tanto los pobres sean menos pobres. Entonces, hay un foco mal puesto en la realidad, precisamente en considerar que la desigualdad per se es algo malo. La igualdad no existe. Y si alguien dice lo contrario, está totalmente equivocado, porque somos personas únicas y irrepetibles y no vamos a ser nunca iguales. Y es más, yo tengo alumnos que quieren y que dicen, no, que la igualdad es tan importante. Entonces digo, ya, ¿tú encuentras que la igualdad es importante? Sí, me dicen. ¿Por qué te hiciste ese tatuaje entonces en el cuello? Bueno, porque me gusta. Porque no quieres ser igual. Porque quieres marcar la diferencia. Porque quieres ser distinto. Porque quieres ser reconocido de forma distinta. La individualidad es tremendamente importante. A mí hoy día me toca hacer una charla sobre la Hannah Arendt, y Hannah Arendt tenía clarísimo que el gran drama es perder la individualidad, caer en este colectivo. Cuando ella asiste al juicio de Eichmann, el juicio de Eichmann para ella le impresiona, porque Eichmann, que era un nazi, que había sido culpable de muchas cosas, y era una judía que se había logrado arrancar el año 33 y se fue a Estados Unidos, y después ella se va a preguntar por qué el Holocausto, y escribe su libro en el fondo sobre el totalitarismo para tratar de explicar todo eso. Y ella frente a Eichmann dice, pero este es un hombre normal. Y ella habla de un concepto genial, que es la banalización de la maldad. ¿Ya? ¿Y por qué la banalización? Porque ella dice que cuando nosotros perdemos la individualización y pasamos a ser un engranaje dentro de una burocracia, la burocracia es algo muy perverso porque pretende de alguna manera licuar las responsabilidades, y nosotros somos personas únicas, irrepetibles, y somos responsables de nuestros actos. Entonces nadie puede simplemente decir que sí, yo estaba obedeciendo órdenes. No, nosotros somos personas pensantes. El pensamiento es lo que nos distingue como seres. Entonces, ahí hay un punto que es fundamental tener siempre en cuenta. Fantástica la claridad que tienes para explicar este punto, que yo lo explico prácticamente 3 o 4 veces por semana. Justamente, eso es lo que yo le critico a la izquierda, básicamente, que la izquierda privilegia la igualdad por sobre la pobreza. Para mí es mucho más importante sacar gente de la pobreza que seamos todos iguales en la pobreza. Porque la mayoría de los países donde gobiernan esta izquierda finalmente hacen que el país sea más igual, pero todos en la pobreza. Cosa de ver, y siempre me dirán, ¿por qué siempre toman Venezuela, siempre toman Cuba? Pues bueno, porque son los extremos, son los ejemplos más clarificadores. Ahí son todos iguales, todos en Venezuela ganan $3. En Cuba todos ganan $20 al mes, $20 al mes. Un ingeniero, un barrendero, un doctor, todos ganan $20 al mes. Da lo mismo el mérito que hayan tenido, el tiempo que hayan estudiado, la cantidad de trabajo que hagan al mes. Da lo mismo. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Incentiva la flojera. Porque haga lo que haga, voy a recibir una porquería de sueldo igual.
me da lo mismo. Entonces incentiváis la flojera de los países, no se desarrollan. Si no se desarrollan, no tienen más riqueza. Si no tienen más riqueza, no tienen más para repartir. Entonces es un círculo vicioso, el círculo de la pobreza. La igualdad extrema lleva al círculo de la pobreza. Así de fácil. Vamos a hacer la pausa y regresamos conversando con Magdalena Mervilá. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Qué buena, tenemos un nuevo adelanto ahora en Conectado. Para los que nos están viendo, a mí y a Magdalena, van a ver que hay un código QR ahí abajo, ¿ah? En el extremo derecho inferior de la pantalla hay un código QR. Si usted se mete a ese código, y lo voy a hacer al tiro porque lo quiero probar. Sí, también, si uno yo también, se mete yo también. a través de la cámara de su celular, mire, le abre al tiro el WhatsApp de Conectado y usted puede mandar al tiro un WhatsApp. ¡Qué maravilla! Así que para los que nos están viendo, Te voy a mandar uno, Checho. manda uno, va, que yo también voy a mandar uno. Hola, probando, voy a poner, hola, probando. Ahí es donde mandan los WhatsApp de audio, probando. ¡Qué maravilla! ¿Ves? Ahora es mucho más fácil. Ya lo mandé. Priscila, no se dice en garabato. Ah, verdad que no está al aire. La Priscila dice, ahora cagué yo. Mucho más WhatsApp. Ya. Ahora dice, probando. Gracias a Juan Sea que se le ocurrió la idea, pero está buenísima la idea, excelente. Así que la podemos usar hoy día para el live también. ¿Ah? La podemos usar para el live y la vamos a usar. No, qué buena, qué buena tener el código. Entonces la gente está viendo el programa y quiere opinar y se mete al código y le sale al tiro el WhatsApp. ¿Qué? Para WhatsApp de audio, obvio, si nosotros usamos WhatsApp de audio, así que no se pongan a escribir. Yo escribí para probar si estaba llegando y está llegando. Qué buena. Bueno, ya nos quedan poquitos minutos, Magdalena, te los dejo a ti para que le hable a la gente. ¿Ah? Bueno, primero yo creo que súper entretenido hoy día tu live. Encuentro muy choro ese formato de que además la gente pueda conversar, porque si bien nosotros tenemos esta posibilidad de los WhatsApp de audio y que la gente igual opina y estamos leyendo las cosas, esto de que puedan interactuar con los panelistas lo encuentro fascinante. Además que Sergio Melnik es un imperdible, así que quedan todos súper invitados hoy día en la tarde, porque creo que además estando en pandemia se nos genera esta oportunidad de tener múltiples panoramas y panoramas además gratuitos, porque hay muchas cosas gratis, muy entretenidas, que están circulando y que las personas pueden aprovechar. Y entendamos que se está abriendo un nuevo mundo. En eso Sergio Vitar tenía toda la razón. Este mundo digital vino para quedarse, no vamos a hacer nunca más los mismos. Así que esperamos, imagínate que yo estoy en mi casa, Checho está en el estudio y estamos haciendo este programa, pero además lo estamos haciendo vía streaming. O sea, la radio tampoco había entrado al streaming antes de esto. Así que súper, me encanta tu programa y hoy día espero ver si me puedo conectar en algún minuto con el live que van a hacer. Bueno, si se conecta la sacamos ahí para escucharla. ¿Ah? De todas maneras, porque siempre Magdalena ha sido un tremendo aporte, es tan clara para explicar sus puntos de vista, que yo me alegro de tenerla como panelista. Y la gente también nos felicita diariamente por tu presencia en nuestro programa. Así que estoy feliz con mi panelista Magdalena Mervilá. Así que no, de otros programas no la empiecen a llamar porque está ocupada. Tiene contrato de exclusividad conmigo. No. Bueno, déjame ver qué tenemos aquí en mail para ver si tenemos algún otro mail.
Me están pidiendo que vuelva a reiterarlo en live hoy día. club.agricultura.cl, pero también está en las otras plataformas, ¿no es cierto? A los que no les ha llegado el código, no se preocupen que les va a llegar más tarde. Ya ustedes están inscritos, si están inscritos les va a llegar más tarde. Me dice, porque he recibido varios mails que no han recibido la invitación. La música indica que nos vamos. Gracias, Magda. Nos vemos. Que estés súper bien. Que estén todos muy bien. Muy bien. Con ustedes, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar mañana en este programa con Sergio Melnik. Como todos los viernes, pero hoy día también vamos a estar con él en el live de Agricultura, así que los esperamos. Chao, no se mueva, viene el deporte, vienen las noticias, viene súper entretenido la programación de Radio Agricultura.